El avión aterrizó con un sacudón y el letrero de los cinturones de seguridad sonó arriba. Mi celular vibró en mi regazo, la notificación brillando como una pequeña promesa. Había enviado el mensaje justo antes de aterrizar. El vuelo. Llega a las 2:30 de la tarde. ¿Puedes recogerme? No era una súplica, solo una pregunta sencilla para mi único hijo. La respuesta llegó antes de que desabrochara el cinturón. Tú resuélvelo, ma. Ni un ¿cómo estuvo el vuelo? Ni un ¿estás bien? Ni siquiera una excusa a medias. Solo esas 4 palabras frías y secas, como si alguien apagara de un soplido la última chispa de un fuego que se desvanece. Me quedé ahí un momento aún abrochada, mientras los demás pasajeros buscaban sus maletas. 14 horas en el aire desde Lisboa, con los huesos doliendo y el corazón más pesado que mi equipaje. Acababa de enterrar a mi hermana Arcelia en un pequeño cementerio al otro lado del océano. Estuve sola junto a su tumba, apretando el programa doblado mientras el viento del mar me arrancaba la bufanda. Y ahora, el mismo día que regresaba, mi hijo no podía ni siquiera esperarme en la salida. El carrusel de equipaje cobró vida con un traqueteo. A mi alrededor, las familias se iluminaban con risas saludos y el crujir de los ramos de flores al ser desenvueltos. Mi maleta cayó en la banda aún con la etiqueta del código del aeropuerto de Portugal. La jalé y la arrastré hacia las puertas corredizas. Afuera, el aire de noviembre mordió a través de mi abrigo lo bastante filoso como para escocer. Hace años caminé entre nieve hasta las rodillas para llevarle a Cayetano un proyecto de ciencias que olvidó en casa. 3 camiones, 2 transbordos y 1 kilómetro a pie. Él tenía 11 años y me recibió con una sonrisa de oreja a oreja. «Eres la mejor, ma», me dijo. Ahora 20 minutos en un carro calentito era al parecer demasiado pedir. Pedí un taxi con los dedos torpes por el cansancio. El conductor me saludó con una sonrisa y un suave «bienvenida a casa», palabras que no sabía cuánto necesitaba escuchar. Mientras la costa pasaba borrosa por la ventana, el Atlántico tenía el mismo gris acerado que dejé en Portugal. Cuando llegamos a mi calle, supe que esto no se trataba solo del aeropuerto. Era algo que llevaba tiempo rompiéndose. El taxi se alejó, dejándome frente a mi casa de madera al lado del puerto. El viento traía un leve olor a sal y algas, un aroma que siempre me había consolado. Entré y el chirrido familiar de la bisagra de la puerta me recibió como un viejo amigo. Adentro todo estaba tal como lo dejé ordenado, quieto, esperando. Desde que me jubilé, hace 5 años, mi vida había sido tranquila y sencilla: cuidar el romero y el tomillo en mi jardín, tejer cobijas para el albergue, ayudar en la clínica comunitaria cuando faltaba personal. No era glamoroso, pero era mío. Durante la mayoría de esos años, Cayetano fue mi orgullo. Lo crié sola después del infarto de Pascual, cuando él tenía solo 14 años. Sin préstamos para la universidad, sin facturas, sin pagar, sin darme un lujo antes de sus necesidades. Creía que nos unía algo inquebrantable, el dolor compartido, la supervivencia compartida. Pero en el último año, él empezó a alejarse. Las cenas de los domingos que nunca faltábamos se convirtieron en quizá la próxima semana. Las llamadas se volvieron mensajes. Cuando venía lo hacía con un aire distraído, con la mente en otro lado, normalmente con Talía, la mujer con la que salía. Me decía a mí misma que era el desliz natural de los hijos adultos. Construyen sus propias vidas y eso está bien. Aún así, hubo momentos rápidos, casi invisibles, en los que noté un dejo de irritación en su voz, como si mi presencia fuera una molestia. Esa noche, tras desempacar lo indispensable, herví pasta y comí junto a la ventana. Las luces del muelle al otro lado del agua
se encendían una a una y el viejo reloj de la chimenea tic-tacaba detrás de mí. La foto de la graduación de Cayetano seguía colgada junto a la puerta. Ese día estuve tan orgullosa, segura de que todos mis sacrificios valieron la pena. Mi celular vibró y mi corazón dio un salto por un instante, pero no era él. Solo mi vecina Julieta preguntando si había llegado bien. Respondí, sí, viaje largo. Nada más. Dejé el celular y la habitación vacía se cerró a mi alrededor. En el fondo, sentía que el mensaje del aeropuerto no fue un descuido, sino una línea que se estaba trazando. A la mañana siguiente me encontré con Beatriz en la cafetería junto al puerto. Ella había sido mi amiga desde antes de que Cayetano aprendiera a caminar el tipo de persona que nota cosas incluso cuando intentas ocultarlas. Nos sentamos junto a la ventana con nuestras tazas de café, el vidrio empañado por el frío de noviembre. Entonces, ¿no fue a recogerte?, preguntó con suavidad, como quien entra despacio al agua fría. Intenté restarle importancia. Estaba ocupado. Beatriz no sonrió. Estar ocupado no significa que no pueda importarle. Tú mereces más que eso. Su voz era firme, pero sus ojos buscaban los míos, sopesando si decir más. Luego deslizó su celular por la mesa. En la pantalla había una foto de la tarde anterior Cayetano, en un bar en una azotea en Mazatlán, con un trago en la mano, el sol iluminando su sonrisa. El pie de foto decía, viviendo la buena vida. La imagen resonó en mis oídos. Mientras yo arrastraba mi maleta entre extraños, él estaba brindando por algo, o tal vez por nada. Dejé el celular y crucé las manos en mi regazo. Mi mente regresó al día del funeral de Pascual. La mano pequeña de Cayetano apretando la mía, su voz feroz y segura. Ahora somos tú y yo, Ma. Yo te cuidaré. Tenía 14 años, su rostro pálido contra el traje negro que pedimos prestado a un vecino. Esa promesa había sido mi salvavidas. Esa noche le envié un mensaje. Supe que la pasaste bien ayer. Su respuesta llegó rápido. Sí lo necesitaba. Fue una semana pesada. Ni una palabra sobre mi viaje, ni una pregunta sobre el funeral, ni una mención de Arcelia. Puse el celular boca abajo sobre la mesa. No era enojo lo que se asentaba en mí, sino algo más pesado, como la marea que se retira y deja todo al descubierto. Lavé los platos despacio, el agua caliente corriendo por mis manos. El silencio de la casa me envolvía desde cada rincón y me di cuenta de que estaba esperando una voz que hacía mucho no estaba aquí. Esa noche no dormí bien. Al amanecer caminaba por el muelle, las tablas bajo mis zapatos resbalosas por la sal. Las gaviotas giraban arriba sus graznidos cortantes en el aire frío, llevándome de vuelta a años que había intentado no recordar. Recordé cuando vendí mi anillo de bodas para pagar los libros de Cayetano, diciéndole que era solo una joya vieja que ya no usaba. Trabajé turnos dobles en la clínica con fiebre, porque él necesitaba tacos nuevos para la temporada de fútbol. Cancelé un fin de semana en el lago con amigas para mandarlo al campamento de ciencias que tanto quería. Cuando Pascual murió, pensé que colapsaría bajo el peso de todo. Pero Cayetano aún era pequeño, aún dependía de mí para todo, y eso se convirtió en mi razón para seguir adelante. Nunca le pedí que me lo devolviera, y ahora ni siquiera podía manejar 20 minutos para recogerme en el aeropuerto después de que enterré a mi hermana. De vuelta en casa, revisé el correo de la semana. Entre catálogos y facturas, había un sobre pesado con sello de Lisboa. Dentro estaba la documentación final del abogado de Arcelia, una copia certificada de su testamento. Me senté en la mesa de la cocina, pasando los dedos por el sello en relieve. Todo estaba ahí, en blanco y negro, la casa de piedra en Faro, una cuenta de ahorros considerable, y lo más sorprendente
el 40% de una empresa exportadora de mariscos con sede en Mazatlán. Activos que no esperaba dados los años de conversaciones con mi hermana. Me recosté, dejando los papeles sobre la mesa. Cayetano no sabía nada de esto, y por primera vez no estaba segura de querer que lo supiera. El viento sacudió la ventana de la cocina, y pensé en lo fácil que la marea podía cambiar, en cómo algo seguro podía ser arrastrado de repente. Junté los documentos en una pila ordenada, los metí de nuevo en el sobre y lo guardé en el cajón superior de mi escritorio. Algunas cosas decidí no necesitaban compartirse. 3 días después llamé a Cayetano y sugerí que nos encontráramos para comer. Me dije que era solo para ponernos al día, pero en el fondo quería verle la cara, saber si el mensaje del aeropuerto fue un descuido o algo calculado. Llegó 10 minutos tarde, mirando su celular mientras se deslizaba en el banco. Le pregunté por el trabajo por Thalía, por cómo había estado ocupando su tiempo. Sus respuestas eran rápidas, distraídas, cada una, seguida de sus ojos, volviendo a lo que brillaba en su pantalla. Entonces, como si recordara algo importante, se inclinó hacia adelante. Oye, Ma, hay algo que quería contarte. Hay una oportunidad de inversión increíble, bienes raíces, bajo riesgo, gran ganancia. Podría entrar ahora si tuviera el capital. Hizo una pausa mirándome. Necesitaría un socio, alguien en quien confíe, alguien que crea en mí. Revolví mi té sin decir nada. Es decir, tienes algunos recursos ahora, ¿no? Tía Arcelia debió dejarte algo, dijo con tono ligero, pero con un peso detrás. Era su única pariente viva y he oído que tenía buena lana. Mantuve el rostro inmóvil. No sabía la verdad, pero ya había contado mi herencia como su fondo inicial. No era solo el dinero, había una suposición en su voz, como si mi papel fuera financiar sus planes sin cuestionar. Le pregunté por Thalía otra vez, cambiando el tema. Respondió vagamente, miró su reloj y dijo que tenía una reunión en el centro. No se ofreció a acompañarme al carro. No se quedó a charlar con el café como antes. Lo vi irse alto y confiado su paso rápido, como si lo siguiente importara mucho más que la plática que acabábamos de tener. De vuelta en casa, abrí el cajón donde estaba el sobre de Lisboa. Mis dedos se detuvieron en él un momento antes de cerrarlo de nuevo la madera, haciendo un clic suave. Si venía por dinero, sabía exactamente lo que le daría nada de nada. El fin de semana trajo un golpe en mi puerta Beatriz, con un bote de panecitos de arándano y esa mirada que reservaba para cuando tenía algo que necesitaba escuchar. Nos sentamos en la cocina, la tetera silbando en la estufa. Me topé con Cayetano anoche. Empezó partiendo un panecito por la mitad, en el bar del puerto. Hablaba de un negocio de inversión. Dijo que estaría listo si su mamá lo ayudara. Sentí mi mandíbula tensarse. Dijo de qué se trataba. No dio muchos detalles, dijo. Solo que era riesgoso, pero la ganancia sería enorme. Sonaba más a apuesta que a plan. Solté un suspiro lento, intentando mantener la voz firme. No me lo ha mencionado. No así al menos. Beatriz me miró con una mezcla de compasión y advertencia. Solo pensé que debía saberlo. Después de que se fue, me quedé sola en la mesa a la luz de la tarde, derramándose sobre el sobre de Lisboa, aún en el cajón a mi lado. Pensé en la casa de piedra, en Faro, la cuenta de ahorros y esas acciones de la empresa de mariscos. Eran míos, ahora activos que nunca esperé y que no tenía intención de arriesgar en cualquier plan que Cayetano tuviera en mente. La verdad era sencilla. Había pasado décadas siendo la red de seguridad. Tapé agujeros, pagué cuentas, arreglé errores, y aunque una parte de mí siempre estuvo dispuesta a seguir haciéndolo, algo había cambiado. Tal vez fue ese mensaje en el aeropuerto. Tal vez fue estar sola, en un cementerio extranjero, sin mi propio hijo a mi lado. Abrí el cajón
Saqué el sobre y leí el testamento otra vez. Luego lo guardé, cerré el cajón con llave y me metí la llave al bolsillo. Si Cayetano contaba con que lo rescatara, iba a descubrir que la red ya no estaba. El lunes siguiente manejé al centro y estacioné frente al edificio de ladrillo de Morales San Vargas Abogados. Conocía a Estela Morales desde hacía años. Ella manejó la herencia de Pascual y tenía una memoria como trampa de acero. Cuando entré a su oficina, se levantó de su escritorio con una sonrisa cálida pero curiosa. ¿Qué te trae Marisela? Me senté y puse el sobre de Lisboa entre nosotras. Necesito hacer algunos cambios. En silencio. Hojeó los documentos, sus ojos entrecerrándose con interés. Has heredado un buen portafolio aquí. Quiero asegurarlo, para que nadie, ni siquiera la familia, pueda tocarlo, a menos que yo lo diga. Y quiero que mis deseos queden por escrito. Estela tamborileó su pluma pensativamente. Es factible. Podemos crear un fideicomiso con estipulaciones claras. Beneficiarios que tú nombres, condiciones que tú establezcas. Nadie toca un peso sin cumplir los términos. Pasamos la siguiente hora detallando todo. La casa de piedra en Faro quedaría bajo mi propiedad exclusiva para ser mantenida y rentada por temporadas. La cuenta de ahorros se invertiría de forma conservadora, con retiros que requerirían mi aprobación directa. Las acciones de la empresa de mariscos se colocarían en el fideicomiso con control gerencial asignado a mí hasta mi muerte. ¿Y si alguien te presiona?, preguntó Estela. Descubrirán que no tengo nada que darles, dije con calma. Para cuando terminamos el plan, era a prueba de balas. Estela prometió que los papeles estarían listos en una semana y guardaría los originales en su bóveda. Salí de su oficina con una ligereza que no sentía desde hacía meses, no exactamente alegría, sino la firmeza que viene de saber que tomaste el timón. En el camino a casa, el puerto estaba vivo, con gaviotas zambulléndose por peces, el agua destellando, plateada bajo el sol de la tarde. Estacioné en mi entrada, apagué el motor y me quedé un momento escuchando el silencio. No había necesidad de contarle nada a Cayetano. De hecho, mientras menos supiera mejor. Era jueves por la tarde cuando sonó mi celular. El nombre de Cayetano iluminó la pantalla. Por un momento pensé en dejar que cayera al buzón, pero algo en mí quería escuchar su voz, saber cómo lo plantearía. «Hola, ma», empezó con un tono demasiado alegre. «¿Tienes un minuto, claro?», dije manteniendo la voz neutra. Empezó con plática ligera. El trabajo estaba de locos. Los papás de Thalía venían de visita. El clima había estado inusualmente cálido. Luego vino el giro. Entonces, ¿te acuerdas de esa inversión que mencioné? Va rápido. Tengo chance de cerrar mañana, pero me falta lana. Si pudieras adelantarme algo solo por unos meses, te lo regreso en cuanto lleguen las ganancias. ¿Cuánto es algo?, pregunté. Como 40,000 pesos, dijo con naturalidad, como si fueran monedas. Es un negocio seguro, prácticamente dinero regalado. Dejé que el silencio se alargara. Él lo llenó rápido. Mira, no pediría si no fuera importante. Esto podría ponerme en el mapa a nosotros. Tú también te beneficiarías. La frase me llamó la atención, tú también te beneficiarías. Como si mi vida necesitara ser mejorada por cualquier plan en el que él se hubiera metido. No puedo, dije simplemente. Río corto y torpe. ¿No puedes o no quieres? No puedo. Repetí mi tono sin dejar espacio para negociar. No es posible. Hubo una pausa, luego un filo en su voz. Está bien, supongo que lo resolveré. La línea se cortó un momento después. Dejé el celular, mi pulso firme. Afuera el sol se hundía, tiñendo el puerto con vetas de cobre y oro. Observé la luz desvanecerse, pensando en cómo esos mismos colores iluminaban el cabello de Cayetano cuando era niño corriendo por el muelle para encontrarme después del trabajo. Ahora la distancia entre nosotros parecía más ancha que la marea.
2 días después, la noticia no vino de Cayetano, sino del noticiero de la noche. Estaba preparando té la tetera, apenas empezando a silbar, cuando la voz del locutor captó mi atención. Inversionistas locales, sorprendidos tras el colapso de un fondo inmobiliario de alto riesgo, millones perdidos, en lo que las autoridades llaman una operación temeraria y no registrada. Las imágenes pasaron a un desarrollador siendo escoltado a un juzgado con cámaras destellando. Y ahí, entre la multitud borrosa de espectadores, al fondo estaba mi hijo. Su rostro estaba tenso, la mandíbula apretada, los ojos esquivos, mientras los reporteros gritaban preguntas. El celular sonó minutos después. La voz de Cayetano estaba tensa, casi frenética. «Mal lo viste, ¿verdad? No es tan grave como lo pintan. Solo necesito un poco de ayuda para salir de esto. Solo hasta que pueda arreglar las cosas». Escuché sin interrumpir el vapor de mi té elevándose en el aire. Me congelaron las cuentas, continuó sus palabras, tropezándose unas con otras. Ni siquiera puedo pagar la renta. Si pudieras girarme algo, lo que sea, me mantendría a flote. Pensé en los documentos del fideicomiso, que Estela finalizó ayer firmados y sellados en su bóveda. Intocables, seguros. Cayetano, dije suavemente, no puedo ayudarte con esto. Su respiración se entrecortó. ¿Quieres decir que no quieres? No lo corregí. El silencio entre nosotros se alargó tanto que podía escuchar el leve zumbido del tráfico a través de su celular. Finalmente murmuró, «Está bien. Lo resolveré», repitiendo sus propias palabras del aeropuerto. Y luego colgó. Dejé mi taza y caminé a la ventana. Afuera el puerto estaba calmado, la marea apenas empezando a girar. Había capeado tormentas peores que esta y sabía que el agua siempre encontraba su camino de regreso al mar. Algunas cosas, una vez que las sueltas, no vuelven. Pasó una semana antes de que supiera de él otra vez. Esta vez no fue una llamada, sino un golpe en mi puerta. Cuando la abrí, Cayetano estaba ahí con los hombros caídos, los ojos ensombrecidos por demasiadas noches sin dormir. No parecía el hombre que pasó junto a mí en la comida, lleno de confianza y certeza. Ma empezó con voz baja, «No tengo opciones. Todo se fue. Talía se fue. No puedo ni pagar la renta del próximo mes». Me hice a un lado dejándolo pasar. Se sentó en la mesa de la cocina, pasando las manos por su rostro, como si intentara despertar de una pesadilla. «¿Pudiste haberme ayudado?», dijo finalmente sin levantar la vista. «Lo hice», respondí. «Solo que no de la manera que querías». Frunció el ceño y pude ver la ira creciendo. «Tenías el dinero, solo que no te importó lo suficiente para». Levanté una mano deteniéndolo. «No, Cayetano. Me importó lo suficiente para proteger lo que es mío de ser tirado en algo que nunca iba a funcionar. Me importó lo suficiente para dejarte enfrentar las consecuencias de tus decisiones». Por un momento no hubo más que el tic-tac del reloj de la chimenea. Luego sus hombros se hundieron. No sé qué hacer. Lo miré fijamente. «Resuélvelo». Las palabras cayeron entre nosotros como una piedra en agua calma, las ondas silenciosas pero inconfundibles. Me miró por un largo rato, luego desvió la vista. Sin otra palabra, se levantó y caminó a la puerta. No lo seguí. Cuando la puerta se cerró tras él, exhalé despacio. Afuera el puerto brillaba bajo un pálido sol de invierno, el aire fresco y limpio. Volví a la mesa, donde el sobre de Lisboa seguía guardado bajo llave en el cajón del escritorio, un recordatorio de que algunas cosas valen la pena proteger, incluso de aquellos a quienes amas. Me serví otra taza de té, el vapor elevándose, y dejé que el silencio se asentara a mi alrededor como un abrigo bien ganado.